y que si nuestra alma está satisfecha totalmente en Él. Y esto nos lleva a meditar en cuántas cosas pudiéramos nosotros estar buscando y que traen insatisfacción a nuestra vida. Por eso es necesario que cuando nosotros caminamos buscando siempre la presencia de Dios, en nuestra vida va a haber una satisfacción, va a haber felicidad realmente, va a haber ese gozo que Dios nos da a cada día en nuestras vidas, porque nuestra esperanza está realmente puesta en Él. Yo le agradezco a Dios esta mañana por su vida, por estar aquí. Y creo que es una mañana pues gloriosa, donde es bueno que nos sentemos a meditar en lo que Dios el día de hoy tiene para decirnos en este día. Quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú has sido, Señor, el que ha suplido en cada uno de nosotros aquello que había en nuestro corazón, ese vacío que había en nosotros, Dios, y que solamente tú pudiste llenarlo. A través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de esa agua, Dios, de ese pan que es tu misma palabra, de tu Hijo Jesucristo, y que ahora, Dios, nosotros podemos estar satisfechos en ti. Como el apóstol Pablo decía que nosotros estamos completos en Cristo. Así, Dios, en esta mañana nuestra alma está deseosa y anhelante solamente de ti, no de otra cosa, más de escuchar tu voz, escuchar tu palabra, que esta mañana tú satisfagas el corazón nuestro. Todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, nuestra vida, en este momento, Dios, esté apegado a ti. Te agradecemos, Dios, por este tiempo en el cual vamos a estar aquí, Señor, como hemos aprendido, adorándote a través de estar sentados escuchando tu palabra. Te honramos en esta mañana y te damos gracias por la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar con el tema que nos corresponde el día de hoy, y el tema es la revolución que cambió el cristianismo. Hace algunos tiempos, ¿verdad? Unas semanas o unos días atrás, había alguien que se preguntó, y en un panel que había, se preguntaron que si Martín Lutero hubiera puesto sus 95 tesis en este tiempo, o hubiera vivido en este tiempo, ¿en dónde las hubiera puesto? Y las respuestas no se dejaron esperar, ¿verdad? No esperaron tanto. Algunos dijeron en el Facebook, otros en Google, otros en las redes sociales, todas las que hay ahorita. Y es verdad, porque todo esto, ¿verdad? Que vemos ahora a través de la tecnología, hubiera sido más impactante de lo que fue en aquel tiempo, pero sin embargo hubo un impacto tremendo hasta el día de hoy. En el año 1517, para quienes conocen esta historia, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Alemania,
ahí en los lugares donde estaban los muros de las iglesias, y en ese tiempo causó una gran revolución. Revolución que hasta el día de hoy nosotros la podemos ver. Este hombre llamado Martín Lutero, este alemán, causó una gran revolución y un impacto profundo de la reforma protestante en la religión, la política, la cultura, la economía y en toda Europa y el mundo a través de los siglos. Anterior a esto, cuando nos vamos a más atrás a la historia, hubo un tiempo que le llamaban el obscurantismo. No sé si usted haya escuchado hablar anteriormente acerca de lo que es el obscurantismo, pero fueron en el año, más o menos del año 1000 al año 1500. Y anteriormente hubo un obscurantismo grande, lo que fue en el siglo V o el siglo 500 al siglo 1000. O sea que el obscurantismo ha habido, y ahorita vamos a ver qué significa esto. Ese obscurantismo fue un periodo donde se le limitó a la gente el conocimiento, sobre todo el conocimiento de Dios, porque se le impidió a la gente que a través de la razón y de lo que impuso la religión, que fue la ignorancia más grande, para controlar a la gente y mantenerlos precisamente en ese estado de ceguera espiritual y de ignorancia. Ese obscurantismo duró siglos y siglos, donde los hombres no se les enseñaba la verdad. Se les enseñaba lo que es la religión, los dogmas, pero no se le enseñaba lo que era la verdadera o la verdad acerca de lo que es la palabra de Dios. Por eso, ese tiempo fue un tiempo de ignorancia total. Dios tuvo que despertar el corazón de muchos hombres para que comenzaran ellos a escudriñar, para investigar y conocer acerca de lo que Dios quería hacer en aquel tiempo. Y como a Dios no hay quien lo detenga, Él usa a los hombres que determina y ha determinado para conocerle a Él. Vamos a una cita bíblica que nos va a llevar a nosotros a ir viendo poco a poco esto, y es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es la base de esta palabra, de esta enseñanza el día de hoy, de lo que vamos a ver. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, maduro para toda buena obra. Dios inspiró su palabra precisamente para esto. Y toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar al hombre. Pero el obscurantismo trajo una decadencia espiritual. Hubo un declive y hubo una ignorancia de la gente. Y déjeme decirle que los tiempos no han cambiado. Los tiempos han seguido siempre o han seguido siendo los mismos. La gente vive en la ignorancia. Pablo dijo en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que ha llevado, lo que Pablo decía: miren, que nadie los engañe por medio de huecas sutilezas. Por medio de las sutilezas son aquellas cosas que desvían al hombre de lo que es el objetivo de Dios.
He aquí que esa decadencia y muerte espiritual dentro del pueblo de Dios, no solamente en ese tiempo, ha sido por siglos y siglos. Por eso, si vamos hasta el tiempo antiguo, cuando Dios hablaba a través de Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó, por falta de conocimiento. Y la ignorancia ha habido en todos los tiempos. Por eso es que Dios tuvo que revolucionar desde aquel tiempo y hasta el día de hoy lo que Él quería hacer dentro de su pueblo. Escuche bien lo que vamos a ver. Escuche bien, lo único que mata la ignorancia y lo único que destruye el obscurantismo es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pero escuche bien, el hombre debe de usar la razón, el intelecto, el entendimiento, y debe de ser y debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y el modelo para el anti-obscurantismo, o lo que quita el obscurantismo de la gente, la ceguera espiritual de la gente, son lo que nos enseñó Dios a través de su palabra cuando se escribió el libro de los Hechos, capítulo 17-11, hablando de los hombres y mujeres de aquel tiempo que eran los de la iglesia de Berea. Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Y sabe cuál es lo lamentable? Lo de ahora en este tiempo es que la gente no lee, la gente no estudia y la gente no escudriña. Por eso la ignorancia ha sido el peor enemigo del hombre. Si el hombre no estudia, no se prepara, y estoy hablando en cuanto a lo que es las cosas de Dios. Si el hombre no estudia, no se prepara, por eso es que viene esta ignorancia a los pueblos, al cristianismo, porque sin un conocimiento, con el conocimiento de Dios, o si no hay un despertar espiritual, la gente se hunde en lo que le llamamos el estupor y el letargo. ¿Usted sabe qué es eso? El estupor y el letargo es lo que tiene a la gente, escuche bien, en la ignorancia, rechazando la verdad, estando en un sueño espiritual y no piensan y no reaccionan. Mis amados, Dios a través de los siglos, y Pablo lo escribió, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo vamos a despertar si nosotros no queremos estudiar, no queremos leer y no escudriñamos? Esto trae la ignorancia total a la humanidad. Alguien dijo que la ignorancia lleva a la gente a 3 lugares. Número 1, a la esclavitud. Número 2, a la destrucción. Y número 3, a la muerte, no solo física, sino espiritual. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el tiempo de Lutero? Cuando él no se imaginaba absolutamente, él ni pensaba lo que estaba haciendo, pero era Dios que lo estaba guiando. Cuando clavó esas 95 tesis allá en Wittenberg, en Alemania, esas 95 tesis eran para debatir entre los teólogos, entre los catedráticos, entre la gente que estudiaba, para ver si lo que él había escrito estaba de acuerdo en la palabra o no era verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces?
Esto lo hacían para debatir temas políticos, religiosos, históricos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Porque esto cambiaría la historia del rumbo, ¿sí? Y esa noche, aunque Lutero no sabía lo que estaba comenzando, él, sin saber, estaba dando comienzo a lo que hoy le llamamos el comienzo de la Reforma Protestante. ¿Por qué cree que a la gente que salió de la iglesia tradicional se le llama protestante? Precisamente por eso. Así es que si a usted le dicen protestante, no se preocupe. No se enoje. Pero estamos en la verdad. Lo que comenzó, ¿verdad? Con lo que Martín Lutero empezó a escribir acerca de el abuso de las indulgencias, que ahorita vamos a ver, en aquel tiempo, terminó con una revolución. De allí es el principio de lo que le llamamos hoy la Reforma. ¿Qué era una indulgencia? Era algo más o menos como esto. Era que si tú pecas, Dios te perdona esa culpa para que no vayas al infierno. Pero decían que la culpa de Tomo seguía era una culpa temporal. O sea, aunque Dios te perdonó, pero tienes una culpa por haber hecho lo que hiciste. Es como decir, como si tu hijo quebra un vidrio y dices, bueno, está bien, no pasa nada, pero tienes que recoger lo que quebraste. O sea, seguía la culpa ahí. ¿Y qué hacían entonces dentro de la iglesia tradicional? Depende de cuánto se pagaba, de cuánto es que se daba ahí a la ofrenda o a las limosnas. Así salían del purgatorio y se iban al cielo, porque acuérdense que era la enseñanza. Pecaste o vivías en pecado, te moriste, vas al purgatorio y luego hacemos esto y aquello y de ahí ya te vas bien purificado al cielo. La mentira más grande. Y decía uno de los hombres de aquel tiempo que era muy famoso, ¿verdad? Que tenía una frase famosa, acuñada, y ese era un hombre de apellido, usted lo va a escuchar, si se apellidaba Tetzel. Y era así: en cuanto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo se va. Y esto era lo que a la gente, como no tenía conocimiento, pues decían, no, pues entre más dinero doy, más pronto sale el alma del purgatorio. Entonces él decía esa frase: en cuanto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo se va. Y la gente se quedaba con eso. Ese mismo hombre, Tetzel, llegó a decir que él había salvado más almas que Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Estaba tremendo, ¿eh? No era cualquier cosa. Y la gente todo se comía, porque así somos cuando hay ignorancia. Bueno, ese abuso de los religiosos y engañadores a los cuales Martín Lutero se les rebeló y protestó, terminó convirtiéndose en el movimiento de retorno a las sagradas escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas, las indulgencias y de todo el sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del evangelio durante toda lo que era la Edad Media. Ahora, ¿qué es lo que en esta mañana me gustaría resaltar? Por eso estamos aquí. Para conocer la base, la historia, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender?
es que dentro de lo que fue esta controversia con respecto a lo que acabamos de ver ahorita mismo y de escuchar, hay un asunto mucho más fundamental. Y quiero comenzar con una pregunta en esta mañana. ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar del error en lo que se refiere a la doctrina? El error de la verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar entre lo que es el error y la verdad? Bueno, ¿cómo nosotros sabemos si una doctrina es de Dios o no es de Dios? ¿O es una doctrina de hombres o es una doctrina de demonios? Porque hay doctrinas de demonios, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos nosotros diferenciar? Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir quién tiene la razón y quién no la tiene? Porque usted se da cuenta que todos creen tener la razón y la verdad. Cuando el hombre tiene discernimiento espiritual, es cuando nosotros sabremos diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo. Y estuvimos viendo algún tiempo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de diferenciar y saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre la mentira y lo que es la verdad. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros conocemos la palabra, la Biblia, la Escritura. La iglesia tradicional católica descansaba en todas sus enseñanzas de la Biblia, más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Sí, o sea, no era la Biblia únicamente, eran otras cosas y dogmas que ellos tenían. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en lo que es la palabra de Dios, como la única fuente de autoridad para resolver cualquier discusión. ¿Qué era lo que hacían ellos? A ver, si es cierto que lo que me están enseñando está de acuerdo a la palabra. O sea, ellos no se comían todo. Ellos dijeron, vamos a estudiar, vamos a investigar, vamos a escudriñar para ver si lo que nos están diciendo es la verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Lutero se rebeló? Porque sucedió algo. En el año 1521 fue llamado a comparecer ante Carlos V, que era el emperador de aquel tiempo, era el hombre más famoso, era el hombre más poderoso y tenía que estar y comparecer ante él. Y cuando le tocó estar ahí ante Carlos V, la primera pregunta que le dijeron a Lutero es, ¿estás de acuerdo que todo lo que has escrito aquí, o sea, tú lo escribiste y no te retractas de ello? A lo cual Lutero les dijo, sí, yo lo escribí. Y de lo otro, dijeron, te retractas de lo que hiciste, o sea, lo que tú escribiste aquí, o sea, ¿lo vas a rechazar eso? Y dijo, no, denme un día para contestarle lo otro. Pasó el día y al siguiente día llegó Lutero ante Carlos V y le preguntaron, ¿te retractas? Y dijo, sí, sí me retracto. Siempre y cuando, dice, demuéstrenmelo a través de la Biblia donde yo me he equivocado. Y entonces dijo estas palabras, si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, porque han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras mencionadas por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y dijo,
Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar en contra de mi conciencia. Y terminó diciendo que Dios me ayude. Entonces el emperador Carlos dijo estas dos cosas: que quien matara a Martín Lutero estaba libre de culpas. Y ya sabe usted cuántos lo anduvieron persiguiendo. Pero les dijo otra cosa: quien ayude a Martín Lutero dándole casa, dándole comida y ayudándole a escapar, también lo vamos a matar. Así es que no le dé nada de esto. Pero, como le sucedió a Pablo y como le sucedió a Lutero, Dios tenía un hombre, ¿verdad? Y hombres que lo estaban cuidando. Entonces, había un hombre llamado Federico el Sabio, quien lo protegió y lo cuidó, porque Dios tenía planes para él. Y como a Dios no se le escapa nada, porque Dios tiene cuidado y Dios es un Dios que cuando Él va a hacer algo con una persona, no hay quien lo detenga. Y déjame decirle, cuando yo estoy hablando de Martín Lutero y a lo mejor menciono alguno de los otros, no crea que le estoy dando y honrando a Lutero por ser, no. Estamos honrando lo que Dios hizo a través de su vida. Porque el único que se lleva la gloria es Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Lutero en aquel tiempo, en ese momento? Estaba poniendo en alto la palabra de Dios. Y estaba diciendo que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión y cualquier autoridad humana y cualquiera que sea. Por eso de ahí empezó el principio de sola escritura, solo la palabra de Dios. Por eso la única forma en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante, puede avanzar, es solamente volviendo hacia atrás. Y volver hacia atrás es volver a las escrituras. Por eso es necesario que el hombre conozca la palabra de Dios. De ahí es que es solo escritura, solo Biblia, solo la palabra de Dios, porque es la máxima autoridad de todo y porque ella es la voz de Dios. Hay varias afirmaciones el día de hoy que vamos a hacer en esta mañana, de que vamos a aprender. Por eso estamos aquí, que son muy importantes. Y vamos a analizarlas y tienen que ver con esa revolución y el movimiento de la reforma que se basó en el fundamento de solo escritura, nada más. Y vamos a ver acerca de la esencia para ver qué significa para el cristiano la escritura. Si es verdad o si es realmente la palabra de Dios inspirada por Dios para nuestra vida. Vamos a ver de estas afirmaciones. Primero vamos a ver la primera afirmación. Y es que la Biblia es la inspiración de Dios y que es la autoridad para que todos nosotros como hombres reconozcamos que la Biblia es el todo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene siempre la última palabra, ¿o no? Aquí no es, perdón, la autoridad de ningún hombre. Es la autoridad de la palabra de Dios. Es Dios mismo. Y no tenemos que adherirnos ni sujetarnos a nada más. Y es que la Biblia es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por hombres, ¿cierto o no? Dios inspiró a los hombres, pero su palabra fue escrita y fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué leímos en el texto base? Toda la escritura es inspirada
toda, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, maduro, inspirado, ¿verdad? O enseñado, preparado para toda buena obra. Por lo tanto, todo lo que la Biblia dice es Dios quien está hablando. Aquí no es la voz del hombre. Por eso es necesario que donde nosotros estemos, cuando vamos a escuchar la palabra, es necesario que se hable lo que Dios dice, no que lo que el hombre dice. Por lo tanto, Pedro decía en 2 de Pedro 1:20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan Calvino. Yo espero, mire, hemos estado viendo acerca de doctrinas y hemos estado hablando acerca de cuál es la doctrina de nosotros, nuestra doctrina, nuestra enseñanza fundamental. Porque hay una controversia entre dos hombres. Una es lo que dijo Calvino y lo que dijo otro hombre llamado Arminio. Usted tiene que conocer si somos calvinistas o somos arminianos. No le voy a explicar, usted búsquelo. Pero Calvino decía, cuando los creyentes leen la Biblia, es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Por eso es necesario leer la palabra, conocer la palabra y no vivir en esa ignorancia espiritual. Jesús dijo, porque la verdad, les digo, Mateo 5:18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo. Lo que Dios dijo se va a cumplir. John Piper dijo, ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta. Porque es la voz de Dios. ¿Pero qué hacían en el obscurantismo? Decían, no, ustedes no pueden leer la palabra. Ustedes son ignorantes. Los únicos que pueden leerla son los que están preparados. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y todos los hombres están preparados para entenderla. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que le da entendimiento al hombre. Así es que aquí no hay nada escondido. Su palabra está abierta. Y si hay algo oculto, eso le pertenece a Dios. Pero su palabra es para que nosotros la entendamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay nada que el hombre no pueda entender. Número 2. Creer en la Escritura nada más como nuestra única autoridad nos enseña que su palabra es inerrante y que no falla. ¿Por qué? Esto nos enseña a nosotros que la Biblia no tiene errores. Su palabra nunca falla. Su palabra es la verdad. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Su palabra es verdad. No se equivoca, porque nunca Dios se ha equivocado. Hoy alguien que diga aquí de nosotros, es que Dios se equivocó en esto. No, jamás Dios se equivoca. Él es Dios.
El hombre sí se equivoca, el hombre hierra, el hombre miente, el hombre es carnal. No, Dios es espíritu y Él es perfecto y su palabra es perfecta. Por eso, Dios es veraz y confiable y Dios honra cada una de sus promesas y cumplirá cada una de sus palabras que Él escribió. Y todo lo que Él escribió, sean juicios, sean lo que Él ha prometido, todo Dios lo va a cumplir. Y sus advertencias también, ¿eh? También sus advertencias, porque Dios le advierte al hombre. Dijo Martín Lutero, las religiones sin fundamentos se han equivocado y las iglesias donde la escritura no es la máxima autoridad están erradas. Se equivocaron. Porque en una iglesia sin autoridad de la palabra de Dios es como una casa fundada sobre la arena. Su palabra es perfecta. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Su palabra es perfecta y hace sabio al más sencillo, al más ignorante. Déjame decirle, le voy a poner un ejemplo. Pero aquí si hubiera un hombre muy sabio en la tierra o aquí en Ciudad Hidalgo, un hombre inteligentísimo, conocedor de muchas cosas, pero vive sin Dios, alguien de los que están aquí que entiende las cosas de Dios es más sabio que ese hombre. Porque la sabiduría no se mide por cuánto conocimiento tengamos de la vida. ¿Sabe cómo se mide? En cuánto tememos a Dios. Principio de la sabiduría es el temor al Señor y apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros? Hombres temerosos de Él. Y el hombre que teme a Dios se aparta del mal y es un hombre sabio, inteligente. Pero lo que hace sabio al hombre es cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios, no otra cosa. Porque no hay nada más eficaz que purifique el corazón del hombre como su palabra y que santifique su alma como la palabra de Dios. El salmista decía, Salmo 12:6, las palabras del Señor son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. A lo mejor usted ha escuchado, ha oído que dicen esta plata es vendida como plata 925. Y hay plata 100% pura. Esa plata 925 quiere decir de cada 1000 gramos de plata, 925 son plata pura. Y su palabra es pura. Porque si hay un metal para que los que trabajan en lo que es el fundir los metales, cuando van a sacar la plata, el horno lo calientan 7 veces para que esa plata salga pura, sin ningún metal interno. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no la corrompe nadie. Su palabra es pura. Por eso santifica a la gente. Santifica al hombre más perverso que puede haber. Porque su palabra es así. Número 3. Solo la Biblia tiene la autoridad suprema y debe de tenerla sobre nuestras conciencias, la conciencia nuestra. Pensemos en esto, mire, si solo la palabra es inspirada por Dios
y no tiene ningún error, como ya lo vimos, y que es infalible, que Dios, o sea, la ha puesto porque no falla. O sea, no tiene fallas. Es infalible. Entonces, si es infalible y su palabra es la autoridad máxima para nosotros, entonces no existe persona. Escuche bien, no existe ninguna persona. Llámese pastor, llámese líder, llámese como se llame. No importa que sea el apóstol tal. Quien sea. No existe. Ninguno de ellos tiene, es más, ni ninguna institución, ni ninguna iglesia. No hay nadie que tenga más autoridad que la Biblia. Nadie. Y si nos damos cuenta ahora cómo los hombres caminan y como si ellos fueran los... Alguien dijo que a veces los pastores parecen los mini papas. Todos quieren que les rindan pleitesía, ¿no? No. Aquí el único que se le rinde pleitesía y se le rinde honor y se le da gloria es solamente a Jesús. Aquí nosotros no somos mini papas y no somos solo simples siervos y simples hombres. Decía Lutero, colocar nuestra opinión a la par de la palabra es levantarse sobre la Biblia y por encima de la Biblia es en realidad levantarse por encima de Dios. Por eso nadie puede estar más arriba de la palabra de Dios. Por eso, escuche bien, tanto en la Edad Media como existe ahora y como los hay ahora, cantidad de líderes religiosos, iglesias tradicionales, evangélicas y muchas denominaciones que invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones, por los pragmatismos, por el legalismo, tanto hombres como mujeres que pretenden tener más autoridad de la palabra, más autoridad que la palabra de Dios. Déjame decirle, estamos cerrados. Nadie puede estar más arriba de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Invalida. Jesús lo dijo a los fariseos, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. ¿Y se da cuenta cómo están nuestros pueblos? Tradiciones. Dicen que hay un pueblo aquí en México que todos los días tienen fiestas a San y a Santa y todos los días en fiesta. Pero no vayamos muy lejos, decía un hermano mío, así en Ciudad de Hidalgo y nuestros pueblitos. ¿Sí o no? Hoy hubo fiesta acá, hoy es de Santa acá y de Santa acá y de Santa. ¿Y Dios? Las tradiciones hacen a un lado la palabra de Dios. Ahora, escuche bien eso que le voy a decir. Aquí en nuestra iglesia, aquí en Iglesia Bíblica Cristiana Reformada, aquí donde estamos ahorita sentados. Cualquiera de nosotros, cualquiera quien esté aquí, que se para aquí en este lugar, en este púlpito, debe de saber que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, debe de estar sujeto a la palabra de Dios y predicar el verdadero evangelio. Usted no permite aquí que alguien venga y se pare y diga cualquier cosa, no. Aquí vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque nadie tiene más autoridad que la palabra. Nadie. De nosotros. Cristo y su palabra son la máxima autoridad de nuestra iglesia y debe de ser la autoridad de toda la iglesia alrededor del mundo.
Hay un escritor llamado Mike Noon, ese escritor. Me gustó algo que dijo. Lo estaba leyendo en estos días. Dice lo que dice. Dice, una de las causas de la mundanalidad dentro de las iglesias es cuando tenemos como ejemplo espiritual el misticismo, la psicología, el humanismo, las experiencias y las revelaciones personales por encima de la verdad espiritual de la palabra de Dios. Esta es una de las causas por las cuales la mundanalidad ha entrado a las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente viene y cuenta lo que ellos quieren, pero no se les enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando no se predica la palabra de Dios, ¿qué hace el mundo? Entra fácilmente. Y usted se da cuenta en el día de hoy, y hace unos días lo platicábamos con Manuelito, que ahora está el mundial. Hoy puede pasar, hoy es el día donde juega la selección mexicana. Para quienes nos ven en otros países, hoy juega la selección. ¿Y qué hacen los pastores? Nos suspendemos la reunión de la mañana y entonces véngase en la tarde, tráigase sus chetos, sus papitas, sus palomitas, sus refrescos y todo eso, y no va a haber reunión, vamos a tener fútbol. Porque como dice el dicho ahí del fútbol, el fútbol nos une. ¿Se ha visto esa frase? Entonces, ¿qué hacen? Hacen a un lado la palabra y le dan la entrada a el señor fútbol. Mis amados, no. Unos a lo mejor ni vinieron el día de hoy porque dijeron, no, pues tenemos que preparar la comida porque a la hora del partido, ¿qué vamos a hacer? Mis amados, estamos errados porque no conocemos la palabra. Dios debe de ser el primero en todo. En todo. Y si hay tiempo, bien, y si no lo hay, no hay problema. A mí me preguntaron esta semana, hermano Angelito, ¿y va a haber reunión ahí? Sí, va a haber reunión. Aquí, y si tengo que salir, va a haber reunión. Ahora, si la gente no quiere ir, quiere decir que donde quiera que está su tesoro, ahí estará su corazón. Pero nuestro corazón debe estar puesto en Dios, en su palabra. Con esto no se vaya diciendo, ay, ya ni voy a ver el fútbol. Déjame decirle una cosa, hay prioridades en nuestra vida. Si hay el tiempo para buscar a Dios, lo demás es secundario. Si se puede, bien, y si no, ¿qué pasa? ¿O se va a morir usted porque no vio un partido? ¿O le va a dar calentura y le va a dar fiebre y se va a morir? No, tampoco somos legalistas. Pero si dejamos las cosas de Dios por las otras, ahí sí hay que tener cuidado. Nadie debe ni puede estar por encima de la Biblia. Nadie. Mucho menos los pastores. Número 4. La palabra de Dios es completa y es clara. Completa y clara. Lutero decía que no se ha escrito en el mundo entero un libro más claro y más completo que la Biblia. Porque la Biblia puede ser entendida por el hombre más simple e indocto, o sea, sin saber leer, que no sepa leer o que no haya estudiado. Porque es Dios que por medio de su Espíritu Santo les revela las verdades. Por eso, cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento para los jóvenes, para los niños, para los adultos y para los ancianos, se da cuenta que es su palabra inspirada por Dios, guiada y transmitida por el Espíritu Santo para que el hombre entienda las verdades de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace su palabra? Porque estamos hablando que su palabra es clara.
Su palabra es suficiente para alcanzar a todo tipo de personas. Y es clara porque tiene las verdades necesarias para nuestra salvación. ¿Sabe qué es lo único que salva? ¿Qué cree que es? Escuchar su palabra. ¿No era lo que hacía Dios cuando en el libro de los Hechos, que se reunían a compartir el pan, a las oraciones y a escuchar la palabra? ¿Y qué hacía Dios? Dios añadía a los que iban a ser salvos. Pero ahora queremos salvar a la gente con nuestras tradiciones y con los pragmatismos, y hay que hacer esto para atraer a la gente, y hay que hacer aquello para atraer a la gente. Si no se predica la palabra, va a ser solamente un lugar donde le llaman o le llamamos un club, y en el club usted entra y sale cuando quiere. Pero la iglesia de Dios, cuando está capacitada, cuando tiene por primer lugar la palabra de Dios, déjame decirle, es una iglesia sana y es una iglesia fundamentada en Cristo. Y no hay quien la mueva. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, Juan 5:39, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, una de las confesiones de los reformadores, que fueron muchas, ¿verdad? Pero en el año 1689 ellos hicieron confesiones de fe y una de ellas dijo, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, para la fe, para la vida, dice, está expresamente expuesto y necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y ahora, ¿cómo hay de gente? ¡Ay, Dios me reveló! ¿Dónde está la revelación verdadera? Su palabra. Ya no hay revelaciones nuevas. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente para conocer y creer en la salvación por medio de Cristo. La Biblia es suficiente y clara para vivir en santidad. No hay otra cosa. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. No hay algo más. ¿Usted está afligido? No se vaya a contárselo a la comadre. Busque la Biblia. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en medio de la aflicción. La Biblia es suficiente para aprender a lidiar con los problemas del alma. ¿Usted tiene problemas del alma? La Biblia nos da la respuesta. ¿La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia o no? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es suficiente para salvar a los perdidos. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Mis amados, solo la palabra de Dios es usada con poder y debe de ser usada con poder y con el poder del Espíritu Santo para llevarnos hacia Cristo y para ser transformados conforme a su imagen. No hay otra cosa. Queremos parecernos a Cristo. Sí o no es la meta del cristiano y que debemos de tener. O sea, yo me quiero parecer al Señor, pero ¿realmente nosotros estamos leyendo su palabra para parecernos a Él? ¿O estamos escuchando la voz de Dios para ser nosotros cada día más como Cristo? Por eso, no hay ningún poder humano, ninguna religión, ninguna ciencia humana, ni la psicología, ni el humanismo. No hay nada que pueda cambiar el corazón del hombre, solamente su palabra. Porque su palabra, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Por eso no hay otra cosa. Por lo tanto, la palabra de Dios debe de ser
la máxima autoridad para nuestra vida. Y yo le pregunto, ¿es la palabra de Dios la máxima autoridad para su vida? Esa es la pregunta. ¿Es su palabra la máxima autoridad para mi vida o es otra cosa? ¿Y dónde se ve esa palabra o dónde se ve esa autoridad de la palabra de Dios? Le voy a decir, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestro esposo, en nuestra relación con los hijos. Ahí se ve. En nuestro trabajo, como miembros de una iglesia. En el uso del tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestros recursos? En todo eso se ve. Porque ahí nos damos cuenta si realmente estamos obedeciendo y estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. En el uso de los dones que Dios nos ha dado para servir, ahí se ve si realmente la palabra de Dios es nuestra autoridad. En el uso de nuestros talentos, porque es ahí donde se hace evidente que Dios gobierna realmente nuestra vida a través de su palabra. Por eso, que Dios nos ayude esta mañana. ¿Para qué? Para atar nuestras conciencias, atarlas, y nuestro corazón y todo nuestro ser a la palabra de Dios. Y como dijo Pablo, y termino diciendo esto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque no nos guste, ¿verdad? Pero Dios es verdad y su palabra es verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra.